Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a analizar en este video interesante sobre los dogmas marianos, los dogmas de María, que la teología, la historia ha sido un poco injusta desde ambos extremos con la persona de María, desde un extremo protestante. Y no diría protestante porque la posición protestante nunca ha sido de burla hacia la madre de Jesús, pero tal vez muchos caímos en el extremo de burla hacia un concepto que también no entendíamos o no entendemos como tal sobre lo que el catolicismo cree acerca de María. Por otro lado está el extremo que el mismo catolicismo ha llevado, esos excesos en la devoción a María, devoción que jamás existió en los primeros siglos de la historia de la iglesia, que tampoco encontramos en la Biblia misma. Y la intención es ir desarrollando diferentes dogmas católicos que se fueron agregando como dogmas de fe, que la iglesia tenía que creer sí o sí, ¿no? So pena de muerte, en algunos casos, en la mayoría. Algunos de estos dogmas son el milagro del nacimiento virginal, lo vamos a platicar. Eh, María, Madre de Dios, el título. La perpetua virginidad de María, la mediación de María, si es que María es nuestra mediadora, la inmaculada concepción de María, si es que María siempre se mantuvo sin pecado, la asunción corporal de María a los cielos, la corredención de María y finalmente lo que la Biblia dice acerca de esta mujer santa que jamás, yo creo que el protestantismo bíblico es el que mejor respeto tiene acerca de la persona de María, y respeto aún más que los mismos católicos, porque ellos le dan un lugar que ella jamás se dio, le dan nombres que ella jamás se puso, se le dan figuras, se le viste en lugares como indígena, en otros lugares se le viste de China, etcétera. Eso sí es una falta de respeto que el protestante jamás va a llegar a hacer, a vestir a la madre de nuestro Señor Jesús de vestimentas que ella no usó, con nombres que ella jamás llevó. No es mi intención ahorita desarrollar el mito guadalupano, por ejemplo, que en mi país es muy arraigado. Hay personas que pudieran usar el nombre de Jesús como burla, pudieran escuchar a alguien hablando mal de Jesús y no habría mucha diferencia. Pero si escucharan hablando mal a alguien acerca de Guadalupe, del nombre de Guadalupe, haciendo chistes de Guadalupe, ahora yo no estoy diciendo que estoy a favor de hacer burla de eso, pero cuando un católico escucha, para ello causa un fervor y un enojo, una ira, incluso un odio para quien ponga en duda la veracidad o que ponga en burla el nombre de Guadalupe. Entonces, tengo aquí también mi, mi catecismo católico, avalado por el Vaticano, conforme al texto latino oficial. Tiene un escrito muy interesante de Benedicto XVI, que muchos han llegado a decir que Benedicto, yo no me he dedicado a leer ningún libro de él, solo digo lo que he escuchado de otros protestantes también que mencionan que Benedicto fue un teólogo, bueno, digo fue no porque ya haya fallecido, sino porque ya como tal creo ya pues ya no se dedica de tanto, de lleno, ¿no? Incluso renegó de los católicos, se los abandonó en el sentido que dijo ya no quiero ser papa. Pero que este Benedicto ha escrito muchos libros teológicos muy interesantes. El catecismo católico me causa más admiración que la estructura de los testigos de Jehová. Eso tengo que reconocerlo. A lo mejor en el material, pues, pasta blanda, más sencillos. Cuando los testigos de Jehová hacen libros buenos hablando de la calidad material, literalmente, o sea, me refiero a, ellos hacen de pasta dura, de buenos colores, buena letra, etcétera. Pero me dejó sorprendido más el catecismo católico en cuanto a su estructura. Tienen, si tú pudieras ver en sus páginas, tienen artículos, está dividido por artículos, por numerología. O sea, buscas como si fueran versículos, para quien no me entienda, es como si fuera versículos, o sea, puedes ir directo, está muy bien estructurado. Tú puedes ir a qué es la liturgia, este,
Y de ahí es donde voy a sacar para quien diga que lo que yo estoy diciendo es mentira, o no, como dicen los testigos de Jehová cuando hablo de su literatura, pues ahora el católico también tendrá que demostrarme que lo que digo es mentira porque lo voy a leer de su propio texto. Entonces, cuidado ahí con el católico que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque hay algo que se llama excomunión ex cátedra. Esto lo he escuchado en algunas prédicas, entonces yo no lo he investigado aquí en el mismo catecismo, pero hay algo que se llama excomunión ex cátedra, que es cuando tú niegas algún dogma de fe de la iglesia, tú estás excomulgado. No es necesario que haya un sacerdote que diga que te excomulga, sino que cuando tú dices no, el catecismo dice que el purgatorio, yo no creo en el purgatorio, bueno, excomulgado, ¿no? Eso lo voy a buscar también aquí a ver si qué tan real es eso, ¿no? Pero cuando alguien me diga que no está de acuerdo, analice primero antes de decir que no está de acuerdo conmigo, porque todo lo que voy a explicar eh, desde la posición católica lo voy a hacer usando el catecismo. Entonces, cuidado, amigos católicos, cuando me quieran desmentir o me quieran decir que es mentira lo que digo, tengan cuidado porque lo estoy sacando del catecismo oficial de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a hablar rápidamente del nacimiento virginal. El dogma del nacimiento virginal es algo en lo cual ningún protestante estará en desacuerdo. Es decir, Jesús nació de manera virginal, estaba profetizado. No es mi intención ir ahorita a todos los pasajes, ¿no? Que son muchísimos, Miqueas, bueno, hay muchos pasajes, mucha evidencia, mucha profecía que hablaba del Mesías que nacería de una virgen. Hay mucho debate, sobre todo en el mundo judío, donde ellos quieren decir, bueno, sí, es que el pasaje no refería a una virgen, sino a una mujer joven. Digo, en eso yo no es mi intención ahorita debatirlo, porque tanto católico como protestante sabemos que María tuvo a Jesús de manera virginal y que María era virgen al momento de concebir, al momento de dar cabida en su vientre a nuestro Señor Jesús. En la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia 1, vimos que apareció un tal Celso. No estoy hablando de Celso Piña, ¿no? Para aquellos que les gusta la música, ¿no? Sino un tal Celso que era enemigo de la iglesia. Y como tal enemigo de la iglesia, él propuso la teoría, o él supuso que Jesús fue un hijo ilegítimo de María, que había tenido con un soldado romano. O sea, su teoría no tuvo mucho peso porque además no había evidencia histórica, no había evidencia de ningún tipo para respaldar sus suposiciones. Entonces, al ser enemigo de la iglesia, pues él quería demostrar que Jesús no había nacido de manera virginal. Celso propone eso, ¿no? Que había sido hijo legítimo, nacido de un soldado romano. Entonces, tampoco faltaron también los que decían que Jesús simplemente era el hijo normal, natural de José y María. O sea, que no había tanta faramaña, no había que inventar un nacimiento virginal. En realidad Jesús nació de José y María, como cualquier ser humano, ¿no? Eso que hicieron inventar cuando el enemigo no logra hacer que peguen sus ideas, tiene que inventar otras cosas, ¿no? Entonces, en la historia de la iglesia hablamos también de los ebonitas y los cerintianistas del siglo I y II. También los liberales aparecieron en nuestra época, que negaron el nacimiento virginal de María. Estos liberales que llegaron con estas ideas, ¿no? La iglesia cristiana lamentablemente ha querido adaptar estas ideas liberales. Hay algo que se llama la teología liberal. La teología liberal que propone muchas cosas que van directamente en contra de la iglesia, en contra de la teología cristiana. Entonces nosotros no creemos en esas teorías, porque son teorías, ¿no? Mantenemos nuestra convicción firme respecto a la infalibilidad de las escrituras, es decir, la sola escritura. Lamentablemente el católico tiene que apegarse a la escritura y a las tradiciones. Aquí ya entra en un debate más amplio donde ellos dicen, ustedes también creen en las tradiciones porque la iglesia, la Biblia llegó por tradición, etcétera. Es otro debate que no es mi intención ahorita entrar, pero ellos tienen que creer las tradiciones
que el Vaticano aprueba. Muchas veces estas tradiciones van conforme a la Escritura, muchas veces, la gran mayoría, van en contra de la Escritura. Entonces, nosotros como cristianos nos apegamos a la infalibilidad de la Escritura, no a la infalibilidad papal, que es un dogma católico también, que vamos a hablar, ¿no? La infalibilidad papal, incluso tengo un video en mi canal, hay una lista de reproducción que se llama Amigo Católico, y ahí hablo de la infalibilidad papal. Nosotros no creemos en la infalibilidad papal, tampoco creemos en la infalibilidad pastoral, es decir, no creemos que nuestros pastores son infalibles en dogmas de fe, ¿no? Ellos se equivocan, son hombres, pero sí creemos en la infalibilidad de las Escrituras. Los que niegan el nacimiento virginal de Jesús son los que rechazan también la infalibilidad de la palabra de Dios. O sea, dicen que hay errores de traducción, que hay cosas que se perdieron, significados. Entonces, nuestra base doctrinal para la virginidad de María es la infalibilidad de la palabra de Dios. Entonces ya sabemos que era necesario que Jesús naciera de manera virginal, no tenía que nacer de hombre, porque el hombre es el que hereda el pecado, o sea, el hombre le hereda a la humanidad el pecado, y hablando del género hombre, la mujer no. Pero obviamente para que exista un ser humano, hombre o mujer, tiene que nacer precisamente de esos dos géneros, por mucho que le moleste a la ideología de género, ¿no? Es necesario un hombre y una mujer, es necesario un esperma, un óvulo. Por eso en el caso de Jesús, él solo dependía de María, ¿no? Dios Padre de manera sobrenatural, de manera milagrosa, encarna a Jesús en María. Entonces, de eso no hay duda, y Jesús tenía que venir así para no heredar el pecado, no tenía que venir de otro hombre. Entonces, eh, hay muchos eruditos que hablan que lo que Lucas escribió, lo escribió por conocimiento de María, o sea, María le explicó muchas cosas respecto al nacimiento de Jesús. Algunos llaman el Evangelio de Marcos el Evangelio según Pedro, porque fue Pedro el que le explicó mucho del Evangelio de Marcos. Algunos llaman el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Pablo, porque fue Pablo el que le explicó a Lucas muchas cosas de la vida de Jesús. Y hay muchos eruditos explican que respecto al nacimiento de Jesús, a solo ese tema, el nacimiento, fue María la que le explicó a Lucas cómo sucedieron las cosas. Y eso es especulación, ¿no? No estoy diciendo aquí eso no pasó, eso sí pasó. Probablemente sí, probablemente no. Eso no entraría, ya sea que fuera verdad o no, eso no entraría en conflicto, porque de nuevo nosotros creemos en la infalibilidad de la palabra de Dios. Entonces, es una suposición, pero es muy probable, es una suposición muy probable. Entre los historiadores de la antigüedad, Lucas merece respeto, y hasta nuestros días, ¿no? Hay doctores en historia que no son cristianos, que ven a Lucas como un documento histórico, un documento muy pesado, porque muestra la fidelidad de los hechos históricos. Lucas redacta de una manera muy certera. Entonces, por eso hay mucha evidencia para creer la hipótesis de que María le explicó a Lucas todo lo que él relata respecto al nacimiento de Jesús. Entonces vamos de lleno ahora sí los dogmas católicos, en los cuales como protestantes no estamos de acuerdo, y muchos de ellos no estamos de acuerdo ya en términos. Muchos dogmas católicos fueron para apoyar los intereses del Vaticano, de la Iglesia Católica. Muchos de ellos no. Muchos de ellos iniciaron con unas muy buenas intenciones, y la intención era exaltar a Jesús, la intención era mostrar la deidad de Jesús, pero como toda buena intención que no está basada en la palabra de Dios, termina causando un problema mayor. Y no fue la excepción los dogmas católicos, los dogmas de María. Eh, por ejemplo, este dogma, María, Madre de Dios. Es un título que después me quisiera adentrar a desarrollar más profundamente. Ahorita lo voy a tocar como se dice coloquialmente, con vuelo de pájaro, porque también me gustaría mostrarles qué dice el catecismo. Ahorita voy a desarrollar qué dice el dogma como tal, y después vamos a ir a qué dice el catecismo. Y obviamente qué dice la Biblia, ¿no?
Esta dogma de María es Madre de Dios se da en el concilio de Éfeso, más o menos ahí por el año 431 después de Cristo, o sea, 430 años, 31 años después, se decreta por este concilio que María se le da el título de Madre de Dios. Y hablar de este concepto es algo muy delicado, es algo muy difícil de explicar especialmente cuando no tenemos bien definido el significado de la Trinidad. Déjenme tomar un poco de agua, ese calorcito aquí. Los obispos declararon a María como Theotokos, que significa en el griego Madre de Dios, o sea, la que dio a luz según la carne al verbo de Dios. Ellos querían explicar eso, la que dio a luz según la carne al verbo de Dios. Jesús es Dios, sí. María dio luz al verbo según la carne. Entonces, la intención, como decía, era buena. La intención del concilio era destacar la cristología y preservar la unidad de su persona. Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Entonces, este concilio de ninguna manera quería exaltar a María, sino quería demostrar que Jesús sigue siendo Dios. Y María lo que dio luz fue al Hijo de Dios según la carne, según el Espíritu no podía nacer de María. Según la carne sí, tenía que nacer de María por muchos motivos. Uno de ellos es que él es nuestro sustituto, ¿no? Da la propiciación para perdonar nuestros pecados, nos justifica, etc. Entonces, la intención de este concilio de llamarlo Madre de Dios era preservar la unidad de su persona, que así como se encarnó era hombre, pero también seguía siendo Dios. Mostrar de esta manera la dualidad de su naturaleza divina como unigénito del Padre. O sea, la intención era preservar esta unidad de su divinidad, pero también la humana como el hombre perfecto sin pecado. Y de alguna manera el concilio de Éfeso no se equivocó en llamarla Theotokos, porque en una lógica muy primitiva, y la hacen los católicos, ¿no? Para tratar de demostrarte que este título es válido, te digo, esta lógica muy primitiva y es, a ver, ¿Jesús es Dios? Y nosotros decimos sí. ¿María era madre de Jesús? Y nosotros decimos sí. Entonces María es madre de Dios. Y ahí es donde decimos no, no del todo, porque el Padre también es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, si le llamas madre de Dios, es madre del Padre y también madre del Espíritu, y eso sería herejía. Y era precisamente lo que el concilio de Éfeso quería demostrar, que Jesús era Dios, pero que María era madre de la naturaleza humana de Cristo. Y eso no hacía que él perdiera su divinidad. Pero llegarle a llamar Madre de Dios llevó a una exaltación sin censura de parte de los católicos hacia María. No era la intención de este concilio decir que María fuera la madre de su naturaleza divina. De ninguna manera fue esa la intención del concilio de Éfeso. El concilio de Éfeso lo declara muy bien. Madre del Hijo de Dios según la carne. Y ahí es donde nosotros como protestantes decimos amén. María era madre del Hijo de Dios según la carne. Eso debe quedar muy claro. O sea, de su naturaleza humana. Ella era madre de la naturaleza humana de Cristo. Su naturaleza es en una sola persona, en la persona de Cristo. Entonces hubo un grupo muy destacado que se dedicó a rechazar esta doctrina y fue declarado como herético, y estamos hablando de los nestorianos. Ellos fueron condenados por rechazar esta y otros dogmas. Entonces, la definición del concilio de Éfeso era correcta. Yo estoy de acuerdo con la definición del concilio de Éfeso, que repito, era madre del Hijo de Dios según la carne. Por eso le llamaban Madre de Dios. La definición era correcta, y como lo digo en otros videos,
Lo mismo le pasa en algunas situaciones a los testigos. La ortodoxia es buena, pero la ortopraxia es mala. Eh, lo que decía este concilio en su definición estaba correcto. Los teólogos romanos sacaron definiciones totalmente fuera de contexto a partir de este dogma, hasta el punto que hicieron declaraciones como la siguiente. Declaración número 1. María pertenecía al orden hipostático trinitario como María, madre del Hijo. Como madre del Hijo. O sea, la doctrina hipostática en la cual creemos es donde en una sola persona se habitan las dos naturalezas, la divina y la humana. Pues a partir de este concilio la Iglesia Católica sube a María, la exalta y la hace perteneciente de este orden hipostático trinitario. Y incluso hoy en día, yo recuerdo a mi hermano, un hermano menor que tengo de sangre, que iba a la Iglesia Católica. Yo recuerdo cuando nos explicó que le dijeron que era era Padre, Hijo, Espíritu Santo y María. O sea, eran tres, porque el Espíritu Santo y María eran parte de esa unión hipostática. A él no se lo dijeron así, no unión hipostática, pero le dijeron que eran esos tres, que en realidad ya serían cuatro, pero María era parte del Espíritu. Entonces, ahí fue el error grave, es una herejía totalmente. La Biblia no enseña de ninguna manera nada de eso, que María es parte del Espíritu, etc. Otra declaración que sacaron, en el punto número 2, era que fue santificada por el hecho de su maternidad divina. O sea, al ser parte de la persona de Cristo, que tenía dos naturalezas, pues ellos decían no podemos separarlo, no podemos hacer la madre solamente de la carne. Pero eso salió después, ¿eh? El concilio de Éfeso era claro. Los teólogos católicos después dijeron que al ser madre de la divinidad, pues ella tenía que ser santa en todo, hacerla inmaculada, ¿no? Que es otro dogma. Y de ahí ellos llegaron a la conclusión, puesto que ella era madre de Dios, ella era inmaculada y se había mantenido así de manera perpetua. Entonces, no es correcto referirse a María como que es la maternidad divina de María, porque María no era madre de Dios. O sea, Cristo existió muchísimo antes de María. Y no es bueno, y ahí ya cometí un error en la terminología. Lo que me refería es que María fue creación de Dios, porque en realidad Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca tuvieron un comienzo. No es que comenzaron a existir, sino que han existido desde la eternidad. Pero María sí, María tuvo un inicio, y a partir de que María existe y de que Jesús se encarna en ella, es que ella se hace parte de de ser madre de la naturaleza humana de Jesús. Hay varios versículos que refutan esta herejía de decir que María fue absolutamente impecable y sin pecado, sin mancha total, como dice muchos rezos católicos. Romanos 3, 12 y 23, Hebreos 4, 15, ¿no? Si la paga del pecado es muerte, entonces o María no necesitaba de un Salvador. 2, María no tenía que morir porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en verdad hay muchísimos pasajes para demostrar que todos hemos pecado excepto Cristo. Todos, de ahí en fuera. Romanos 3:23, Romanos 3:23 nos habla de eso, ¿no? La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, decir que María era inmaculada y que no necesitaba, que no tenía pecado, estamos hablando que Jesús no murió por todos, porque no murió por María. María no necesitaría de un Salvador entonces, y María misma reconoce a Jesús como su Salvador. Entonces, de alguna manera la pregunta ¿es correcto llamar a María Madre de Dios? Diría sí,
pero habría que aclarar que es madre de la naturaleza divina de Jesús. Perdón, de la naturaleza humana de Jesús, no de la naturaleza divina. Toda la evidencia que encontramos en la Biblia está en contra de una María divinizada, como si fuera una diosa, como se ha mantenido hasta ahora, parte de una unión hipostática de la Trinidad y aparte de ser sin pecado. O sea, la Biblia no nos enseña nada de eso. Es algo muy incorrecto pensar de esa manera, hacer esas declaraciones gratuitas, como me gusta llamarlas, porque no se ofrece ningún soporte. Al contrario, tratar de defenderlas, entramos en mucha contradicción. Aquí en el catecismo, por ejemplo, habla títulos de María: abogada, auxiliadora, ayuda, mediadora, da los numerologías: esclava del Señor, asunta al cielo. Vamos a ver su asunción al cielo. Ahorita el que me atañe es el número 466, donde dice Madre de Dios. 466. 466 no es la página, sino el número. Dice: la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios, lo cual yo también estoy de acuerdo. Es una herejía. No eran dos personas en una, era una persona con dos naturalezas, como muy bien explica aquí. Pero continúa: frente a ella San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso, que es de lo que acabamos de hablar, en el año 431, confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un animal racional, se hizo hombre. Eso dice el catecismo, lo estoy leyendo así tal cual: al unirse en su persona a una carne animada por por un alma racional, se hizo hombre. Aquí hago una aclaración, yo me equivoqué. Aquí donde estoy me está dando bastante el sol. Y repito esta parte: el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde la concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó en el año 431, a ver si coincide con mis datos que tenía aquí. Sí, exactamente, en el año 431, vamos bien. Confesaron que proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza. Y ve qué interesante, que aquí lo está aclarando. Aquí en este catecismo católico está aclarando lo que acabamos de decir. Fíjate, dice Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina. O sea, el Verbo no tomó no, el nacer de Jesús no hizo que él tomara de María la naturaleza divina que él iba a poseer, sino que sabemos de dónde venía esa naturaleza divina, del Padre. O sea, no era madre de su naturaleza divina. No porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional, unido a la persona del Verbo. Y esto es clave: es a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Entonces esto es muy, muy interesante. Los monofistas, y ese es el número 467, los monofistas afirman que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumido por su persona divina de Hijo de Dios. O sea, uh, hablaban de que la naturaleza de Cristo la naturaleza humana de Jesús dejó de existirlo. Eso decían los monofistas, que era una de las herejías. Y también estoy de acuerdo con lo que dice el catecismo católico. Eso era una herejía, decir que la humanidad de Jesús dejó de existir en el momento en este momento. Madre de Dios, 495. Vamos al número 495 que habla también de esto. Madre de María, Madre de Dios, perdón. Maternidad de María, llamada en los evangelios Madre de Jesús. Lo reconocen muy bien este catecismo, que nunca se le llama Madre de Dios en la Biblia.
Llamada en los Evangelios Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, o sea, la Teótocos o Madre de Dios. Aquí se me perdió la parte donde lo había separado de Madre de Dios, déjenme encontrarla para ver las otras. Incluso viene el término de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es que de verdad hay tanto material que deberíamos conocer los cristianos, los protestantes, antes de platicar con un católico. Y a mí lo que me gusta es conocer el material de la persona con la que platico y mostrarle pues con su misma literatura lo que creen, y lo que creen está errado, ¿no? María, Madre de Dios. 509, vamos a ver para terminar con este video el número 509. María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. Bueno, así, esa está muy sencilla, ¿no? Entonces, estos dogmas, cuya intención era muy buena, terminó siendo un desastre. Terminó en idolatría hacia María. Y repito, yo no me gusta usar el título de idolatría. Dejo que un católico mismo me explique cómo se le llama al acto de rendir culto a lo que no es Dios. Y hasta ahorita no he encontrado, así como no hay testigos de Jehová. Incluso Juan Carlos nunca me pudo explicar cómo se le llama al acto que se le rindió a Jesús. No, puede llamarle, terminó diciendo que fue adoración, pero no la adoración del Padre. No hay diferentes tipos, estimado oyente, hay adoración solamente. La pregunta es a quién estás adorando, porque si estás adorando a Dios es un título legítimo, pero si estás rindiendo culto a cualquier cosa que no es Dios se llama idolatría. Entonces, en la siguiente parte, para no extender más este video, que también voy a hacer podcast, hablaré de la perpetua virginidad de María, de dónde viene, cómo surgió, también de la mediación de María, la Inmaculada Concepción, su corredención, la asunción corporal, el problema de las mentiras es que para seguir manteniendo una mentira tienes que inventar más, ¿no? Entonces, si ella era María, era Madre de Dios, al final terminaron creyendo que no solo era madre de la naturaleza humana, sino también de la divina. Entonces, ¿cómo podía ser madre de la naturaleza divina y ser pecadora? Como todos nosotros, ¿no? Tal vez y lo digo con mucho respeto para algún católico, al decir era pecadora, le suena ofensivo. Pero no lo estoy diciendo de manera despectiva. La Biblia dice que todos somos pecadores. No hay pecado pequeño, pecado grande, pecado chico. Todos somos pecadores y necesitábamos de un Salvador. Entonces, al tratar de defender ese dogma de que ella era madre de Dios y luego creer que era madre también de su naturaleza divina, tuvieron que inventar un dogma que era de la Inmaculada Concepción, que ella jamás pecó, que ella incluso en su nacimiento, que eso es imposible, y ya me estoy adelantando, le estoy dando un poco de lo que va a hablar, pero que incluso en el nacimiento de María, ella nació también sin pecado. No sé si has escuchado esta frase. Ave Santa María, sin pecado concebido, lo que tiene que decir un católico. Creer eso. Quién sabe si ellos cuando vayan se confiesen sepan lo que están diciendo, ¿no? Pero sin pecado concebida es que ella también fue concebida sin pecado. Entonces ya no sabemos de dónde nació ella. Porque si nació de hombre y mujer, como nace la mayoría de las personas, y digo la mayoría porque Jesús es la única excepción, de dónde nacieron sus padres, y así nos podemos ir a los padres de sus padres de sus padres. Entonces son contradicciones en las que entran las personas cuando quieren defender un dogma que va en contra de la Escritura. Lo mismo sucede también con los dogmas de los testigos de Jehová. Entonces, mi intención de ninguna manera es burlarme de los dogmas católicos, sino desmarañarlos a la luz de la Escritura y ver lo que dicen los concilios y por qué nacieron esos concilios, y que como cristianos cuando platiquemos con un católico instruido, porque hay una frase muy bonita, ¿no?, que les gusta a Luis Toro y a estos supuestos apologistas, que es
como cristiano ignorante, seguro protestante o algo así, ¿no? Cuando en realidad, cuando venimos a Cristo queremos leer más, queremos conocer más libros. Quiero escuchar tus argumentos, quiero saber qué es lo que piensas, quiero saber por qué piensas lo que piensas. Quiero poder responderte desde la Escritura y desde otros fundamentos de fe, como la fe razonable de William Lane Craig, de César Vidal, de tantas otras. Quiero leer tu catecismo católico, quiero leer tus libros de Testigo de Jehová, quiero saber por qué crees lo que crees. Si algo me ha enseñado la historia de la iglesia con Guillermo Carey y tantos otros eruditos, es que necesitamos saber por qué esa persona cree lo que cree. Necesito conocer el libro del Mormón, y no estoy hablando de estudiarlo para aprender de él, sino para saber por qué el mormón cree esas herejías, por qué están tan errados, y mantener una doctrina donde la apologética no es solo para debatir, no es solo para refutar argumentos, sino para fortalecer nuestra propia fe. Dios les bendiga y gracias por escuchar y compartir este video.